En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, cuando estabas a punto de dar tu vida por nosotros, rezaste al Padre: no ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Hoy, cuando nos enfrentamos una vez más con las divisiones y conflictos causados por el pecado, unimos nuestras voces a tu voz y rezamos que todos seamos uno, todas las naciones, todas las etnias, jóvenes y mayores, cercanos y lejanos, que todos podamos sentirnos como uno, amados, no temidos, a salvo, no inseguros, valorados, no despreciados, elevados, no derrotados. Que todos trabajemos como uno, no para derribar, sino para construir, no solo para detener la violencia, sino también para promover la paz, no solo para restablecer el orden, sino también para garantizar la justicia, no para favorecer a unos pocos, sino para defender la dignidad y los derechos de todos. Que todos seamos uno, que todos nos reconozcamos como una familia, como hijos e hijas de Dios, que estemos unidos aquí en esta tierra y que nuestros lazos de caridad y de amor nos lleven a la vida eterna. Amén. Considerando un poco la situación que nos toca vivir como humanidad, no solo como iglesia arquidiocesana, sino como humanidad, yo creo que el tema de hoy nos puede permitir pensarnos desde la iglesia y en nuestras relaciones con las demás personas en una sociedad como la costarricense, que cada vez es más variada y más llena de grupos distintos, con intereses distintos. Y por eso queremos dedicar este ratito de trabajo a pensarnos como iglesia en nuestro servicio a la sociedad. Es en la que nosotros nos movemos, vivimos, nos relacionamos con hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, y vamos desplegando aquello que nosotros creemos. Fue hace casi 4 años, ¿verdad?, cuando nosotros trabajábamos un tema inspirados en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. El tema era el designio amoroso de Dios para toda la humanidad. Y desde allí, ¿verdad?, hemos venido insistiendo que el proyecto que Dios tiene con usted, conmigo, no es solo nuestro, ni siquiera de la iglesia, sino que Dios quiere tenerlo con todas las personas. Porque el sacrificio redentor de Jesucristo, con su muerte y su resurrección, nos alcanza a nosotros, sí, pero también alcanza a otros, aunque no lo sepan. Ni siquiera aunque estén enterados y vivan como si no lo supieran. Y entonces pensar desde allí que usted y yo, cada uno de nosotros, estos 28 seres humanos que estamos ahorita conectados, somos portadores de un anuncio, pero sobre todo de una presencia que nos hace familia de los hijos de Dios, como decía la oración, y nos empuja para que trabajemos de manera tal que esa familia vaya creciendo. Entonces, allí es donde el tema de hoy, una sociedad en la que caben todos, entra a funcionar pensándonos como iglesia. Y la pregunta clave hoy todo el día será: ¿cuál es nuestro servicio que desde la iglesia le podemos prestar a una sociedad como la nuestra?
Y de entradita ponemos un par de fotos nada más para provocarnos en nuestra reflexión del día de hoy. Estamos llamados a buscar ser uno, decíamos en la oración. ¿Y cómo ser uno cuando en la sociedad en la que vivimos deberíamos preguntarnos si realmente todas las personas que estamos en ella cabemos? Y entonces pasamos de la afirmación, una sociedad en la que caben todos, a preguntarnos, ¿de verdad caben todos? ¿Quiénes son esos todos que caben? ¿O hay gente que está afuera? Cuando comenzamos a ver lo que pasa en nuestra sociedad y qué estamos haciendo en ella y cómo nosotros intentamos desde el esfuerzo cotidiano en las parroquias, nos vamos dando cuenta que realmente no caben todos. Y la foto de la diapositiva inicial tenía allí una foto de un grupo de personas abrazados, cosa que hoy no podemos hacer con tanta frecuencia, y a la par una foto de los techos de unas viviendas en lo que nosotros comúnmente llamamos precario. Y vamos a ir viendo ahora algunos datos que nosotros trajimos para pensar si de verdad todos cabemos en nuestra sociedad. Y nos vamos a ir provocando, como hicimos con los padres la semana tras anterior, en la formación arquidiocesana, nos vamos a ir provocando nuestras sensibilidades, porque lo habíamos dicho ya muchas veces y lo seguimos diciendo, uno no puede hacerse prójimo, uno no puede asumir la tarea del reino si no es capaz de compadecerse de lo que le pasa a cada persona que nos rodea. Y para mí esa compasión hoy, en el hoy que nos está tocando vivir, es un asunto clave. Y más en el entorno inmediato que tenemos nosotros. Así que vamos a ver un video cortito, nada más es un canto, le vamos a poner atención a la letra. Y nos vamos a preguntar si de verdad todos cabemos en esta sociedad. La pregunta es, ¿una sociedad en la que caben todos? El canto decía, está el puente y está arriba del puente, que es más que el puente, y abajo, que es menos que arriba. Y no importa dónde esté el puente, puede estar en San José, puede estar en Heredia, puede estar cerca de su casa, puede estar cerca de la mía, puede estar en cualquier lugar del mundo y parece que arriba del puente es un, comillas, mundo con su orden, con su manera de funcionar. A veces creemos perfecta, sin embargo es una pregunta que hoy nos vamos a hacer a la luz de la pandemia que nos está tocando vivir. Si esa forma de vivir que traíamos
hasta hace poco más de un año y medio más o menos, porque cuando se dan las alertas de la pandemia todo empieza en el lejano oriente, ¿verdad? En China, y nadie pensaba que eso nos iba a afectar tan directamente. Y, eh, y nos tiene hoy replanteándonos o preguntándonos si de verdad podemos vivir como veníamos viviendo. El canto cuestiona, ¿verdad? Ese mundo de debajo del puente, donde es un mundo de gente, literalmente. ¿Y cuánta gente vive así? Tal vez cerca de nosotros, tal vez mucha de esa gente es la que llega allí a los servicios que la parroquia puede prestar con todas sus limitaciones en medio de la pandemia y llegan buscando tener algo, algo para vivir. El enlace que está allí en la diapositiva es el del canto que acabamos de escuchar. Y la pregunta va a ser esa. ¿Realmente somos una sociedad en la que cabemos todos? Datos, ¿verdad? Del Censo Nacional de Vivienda y Población del 2011, el último que se hizo en el país, se supone, ¿verdad?, que en este año nos correspondería realizar un nuevo censo y ajustar cifras. Se estima que en Costa Rica hay 418 precarios o asentamientos informales. Solo 189 de ellos, casi la mitad, ¿verdad?, están en el gran área metropolitana de la que forma parte nuestra arquidiócesis, junto con la diócesis de Cartago y una parte de la diócesis de Alajuela. Se calculan 56,000 familias que viven en esos territorios. Bueno, si vivir en esos territorios se le puede llamar vivir. El canto nos planteaba que el mundo de debajo del puente es un mundo de sobrevivencia, mientras que usted y yo arriba del puente andamos con otras prioridades. No digo que sea malo, pero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué existen esos dos mundos? ¿O por qué existen estas situaciones? Y no podemos quedarnos solo en la respuesta simple que es, bueno, es que a veces son sinvergüenzas o son pobres porque quieren. Uy, cuando uno trata de ver, por ejemplo, las situaciones que viven las familias pobres y su acceso a la educación y a las oportunidades educativas en general, o por ejemplo, cuando uno observa datos de Costa Rica y que recopiló la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, a lo largo de la pandemia, y un 38% de los niños más pobres tienen serias dificultades para conectarse al Internet. Y hoy eso se volvió, incluso para nosotros, y vean cómo estamos hoy en la formación, en una necesidad de primera mano para poder recibir aprendizajes. Y cómo eso va generando unas diferencias que desde el proyecto de Dios nosotros deberíamos trabajar. Por eso decía la oración, desde la dignidad de todos y cada uno, porque esa dignidad primera nos hace iguales desde el momento en que nos crearon. Y a veces se nos olvida, ¿no?, que ese es el principio fundamental de nuestra acción pastoral. Todos los que vivimos en el mundo y todos los que vivimos en este país estamos llamados a dejar que resplandezca esa dignidad nuestra. Y les comparto otros datos más. Solo en el año de la pandemia, ¿verdad? 2020, acuérdense que las cifras de pobreza se publican alrededor de julio de cada año. Así que el verdadero impacto de toda la pandemia lo podemos ir midiendo después de julio de este año. Comparando 2019 con 2020, en Costa Rica la pobreza en términos generales aumentó 5 puntos porcentuales y un poquito más. Pero si no vemos a nivel de personas, la pobreza en Costa Rica alcanzó al 30% de la población, una tercera parte.
más o menos 1.529.255 personas pobres tuvimos en el año 2020. Claro, usted ahí puede decir, con razón, padre, se nos llenaban las filas de gente pidiéndonos ayuda. Sí, porque comenzamos a tener ya 419.783 hogares pobres. Es el valor más alto en los últimos 28 años. Curiosamente, la pobreza extrema creció 1.2 puntos porcentuales, pero son 20.000 hogares prácticamente en situación de pobreza extrema. Recordémonos que la pobreza extrema es aquella en que se mide de acuerdo al ingreso del hogar y que alcanza para consumir lo necesario para vivir en un estado de nutrición y de salud bueno, pero cuando usted no le alcanza, entonces usted comienza a vivir en estado de su alimentación y sus condiciones de salud pueden empeorar. Tenemos 112.987 hogares en pobreza extrema. Y pasamos de tener casi un 6% de los hogares a tener 7% de los hogares en Costa Rica en pobreza. Pero como la pobreza no es uniforme, en cada una de las regiones, la pobreza tuvo un impacto distinto. Nosotros estamos en la región central, es la región más poblada, y un 23%, un 23.7% de los hogares en esa región son hogares pobres. Pero si comparamos el resto de las regiones, la región Chorotegue y la región del Pacífico Central están muy por encima del promedio de 26.2. Es más, la única región que está por debajo de ese 26.2 somos la región central, pero somos la región más poblada. Entonces las pobrezas se experimentan de distintas formas. No es que esto apareció con la pandemia. Y hace unos días un amigo comunicador me molestaba y me decía, lo está copiando usted el cardenal Turso, que es el cardenal presidente de el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que eso es algo así como el Ministerio del Vaticano que se encarga de iniciativas sociales. Porque el cardenal Turson decía que la pandemia no generó nuevas crisis, sino que vino a poner en evidencia la crisis que como humanidad teníamos. Y por eso la pregunta, ¿somos una sociedad en la que caben todos? En los dos niveles, en el nivel costarricense, pensado desde nuestra parroquia, pero también en el nivel global, en una sociedad que cada vez está más integrada. Somos una sociedad en la que caben todos. Bueno, vamos a ir planteándonos distintos elementos que nos ayudan y a ver que el desafío de nosotros como iglesia no es un desafío que surge en pleno siglo XXI. Ni se nos ocurre ahora a nosotros desde la Pastoral Social Arquidiocesana plantearlo. Vamos a ir viendo cómo a lo largo de la vida de la iglesia hemos tenido el desafío de incorporar e incorporarnos a esa experiencia común de intentar seguir juntos a Jesús. Y quisiera empezar con ese texto bíblico, del capítulo 12 de San Juan, los versículos 20 al 22. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. ¿No es ese el reclamo que muchas veces se nos hace desde fuera de la iglesia a usted y a mí como creyentes?
Hoy a veces hasta usan alguna frase de Mahatma Gandhi cuando dijo que el cristianismo era una gran doctrina para vivir, pero que el problema éramos los cristianos. Y me quedo allí con esas palabras que resalté, ¿verdad? Un grupo de griegos de los que adoran a Dios. Se acercan a Felipe, Felipe que es discípulo de Jesús, junto con Andrés y le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús, ver a Jesús. Pero estos griegos no son judíos, aunque adoran a Dios. Hablan griego, viven como griegos, viven diferente al grupo de los 12. Esos 12 a los que Jesús ha llamado. Y se acercan y le dicen a uno de esos 12, Felipe el de Betsaida, queremos ver a Jesús. En el relato evangélico, insisto en eso, unos griegos piden a Felipe ver a Jesús. Son extranjeros, pero quieren ver a Jesús. Venían en la peregrinación a Jerusalén porque adoran a Dios. Y quieren saber quién es ese personaje del que todos ahí en la fiesta en Jerusalén hablan. También a usted y a mí, ¿verdad? Se nos acerca la gente. Quiere ver en nosotros que les mostremos a Jesús. No tanto que hablemos de Él, sino que les mostremos a Jesús con nuestra vida, con nuestras obras. Y como dice la primera carta del apóstol San Juan, que no amemos con la lengua y de palabras, sino con obras y de verdad. Entonces el desafío está desde los comienzos mismos de la vida de la iglesia, cuando Jesús llama a los 12 y estos 12 se enfrentan a ese grupo de griegos, pero luego si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que esa es una constante. Y voy a poner un par de ejemplos del libro de los Hechos de los Apóstoles. El primero, cuando a la comunidad naciente de los discípulos le corresponde incorporar a ella, es decir, meterla en su mismo cuerpo, a Saulo, el perseguidor de Tarso, que había estado al pie del lugar de donde mataron a Esteban, el diácono, cuidando las capas de los asesinos. ¿Y cómo le cuesta a la comunidad primera incorporar a Pablo? Debaten si lo deben admitir o no. Se preguntan. Pablo les explica lo que él ha vivido. Primero, en su encuentro en el camino de Damasco con Jesús. Y segundo, cómo ha anunciado al resucitado a los paganos. Pero no es fácil la asimilación de un Pablo en la comunidad. Tampoco es fácil, ¿verdad?, para la comunidad asumir a los extraños, a los extranjeros. La misma comunidad se plantea si para admitir a los paganos, primero hay que volver los judíos y luego volver los cristianos. Recordémonos toda la polémica en torno a si había que circuncidarlos o no. Y la iglesia naciente en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, termina diciendo, no hay que ponerles más cargas que las que pueden llevar. Y entonces admiten a los paganos sin antes circuncidarlos, sin hacerlos judíos. Pero fue un momento tenso, se tuvieron que reunir los apóstoles allí para decidir juntos, para encontrar caminos juntos, para trabajar juntos. Algunos elementos para nuestra espiritualidad, ¿verdad?
Para todos los cristianos, esta palabra de la carta de Juan es, de alguna manera, la descripción de nuestra vocación y misión. Se trata de amar con las obras más que con las palabras. San Antonio de Padua solía decir que cesen las palabras y abren las obras. En el ámbito de la pastoral social, Cáritas, como se llama en América Latina, todos nos llamamos Cáritas, que en latín significa caridad, amor. E intentamos por nuestro ser y nuestro quehacer que el amor de Dios por los hombres y mujeres se traduzca en obras y sea transparente en nuestras vidas. Y en ese esfuerzo estamos todas y todos los que estamos hoy aquí, intentando transparentar nuestra experiencia del amor de Dios hacia los demás hombres y mujeres, crean lo mismo que nosotros o no crean lo mismo que nosotros. Y vuelvo al texto, ¿verdad? Unos griegos se acercaron a Felipe y le dijeron, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y la gente espera que nosotros al menos transparentemos la experiencia vivida de encuentro personal y de encuentro comunitario con Jesús. Particularmente nosotros queremos mostrarle, especialmente a los más pobres, el amor de Dios, que es un amor concreto, que se ocupa de las necesidades y carencias de los hombres y mujeres. Por eso me traje este texto de un documento que yo suelo decir debe ser el manual de evangelización para todos nosotros en la iglesia. Es del numeral 21, de un documento que tiene la edad mía. Se publicó el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, de 1975. Se llama El anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Evangelii Nunciandi, del gran Papa San Pablo VI. Dice el texto, supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni os harían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Y me detengo en la propuesta que hace el Papa Pablo VI allí, porque concibe a la comunidad de cristianos, a usted y a mí, no hay otros, ¿verdad? Y a nosotros como cristianos, inmersos en una red de relaciones muy compleja, en la que compartimos la vida y el destino con los demás hombres y mujeres. Y por ejemplo, ¿qué nos ha venido a cuestionar esta situación de pandemia? A nosotros, como seres humanos, ni siquiera como cristianos, ha venido a cuestionarnos el estilo de vida y el destino común de toda la humanidad. Ha venido a llamarnos la atención de que cómo veníamos viviendo es una manera de vivir, de relacionarnos entre nosotros y con los otros y con toda la creación que lejos de ayudarnos, nos está planteando grandes desafíos. Y sin embargo, por ejemplo,
Ya ustedes vieron que desde antier se levantó el debate público a nivel mundial sobre la necesidad de liberar las patentes de las vacunas y de los medicamentos que se están trabajando en los laboratorios para combatir la enfermedad del COVID-19. Uno de los primeros abanderados, con todas sus contradicciones que puede tener como ser humano, como las tenemos usted y yo, es el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Y ya ustedes vieron la reacción de los conglomerados farmacéuticos en contra de la idea de liberar las patentes. Nada más me traigo un dato. El gigante farmacéutico Pfizer, sí, donde estamos comprando las primeras vacunas que le están poniendo a muchos de ustedes y que yo ayer molestaba a una trabajadora social que ya la vacunaron. Yo la molestaba y le decía, usted es de las privilegiadas porque a mí me va a tocar como en el año 3400. Bueno, el gigante farmacéutico Pfizer en el mercado de acciones de las farmacéuticas del 2020 a enero del 2021 triplicó su valor. Hará cosa de unos 7 meses por allí. A mí me invitaron a participar en un espacio como oyente. Nada más me dijeron, entre, se conecta, escucha, hace sus notas y luego nos las comparte. Y uno de los proponentes usaba una frase que a mí me llamó la atención mucho, porque toda su exposición, que duró como unas 2 horas, el proponente decía, bueno, es que lo que necesitamos es un reinicio del sistema. Y a mí la frase esa que repetía una y otra vez como un estribillo, como si estuviera rezando un salmo, ¿verdad? Sobre el reinicio del sistema, me hizo pensar y replantearme, por ejemplo, la imagen del reinicio con las computadoras viejas, ¿verdad? Cuando una computadora vieja de repente dejaba de funcionar, se trababa, traían un botoncillo ahí en el cajón ese, en el que venían todos los componentes que la hacían funcionar, un botoncillo que decía reiniciar en inglés, restart. Y entonces estoy seguro que a muchos y muchas de ustedes les pasó que cuando el computador se pegó, usted estripaba el botoncillo ese y comenzaba de nuevo a cargar todo y ya usted volvía a funcionar. Si no había salvado nada, perdió todo, pero si había logrado salvar algo antes de que se le pegara el computador, recuperaba sustancialmente su trabajo. Y se supone que ese reinicio volvía, por lo menos en la arquitectura del computador, a dejar todo como estaba antes de que se pegara. Cuando yo escuchaba a este expositor hablar de un reinicio, me hacía pensar en eso. Y yo decía por dentro, ¿verdad? Y no se dará cuenta que esa forma de ser sociedad que ha venido siendo denunciada desde San Juan Pablo II, cuando le llamaba al capitalismo salvaje y que era necesario encontrar una alternativa. Pasando por Benedicto XVI, cuando en Caritas in Veritate nos dice, urge encontrar una autoridad mundial que ordene la globalización. Y aterrizando en Francisco, con todo su magisterio, se nos ha venido llamando a la necesidad de orientar diferente la vida que tenemos. Pero ese orientar diferente la vida que tenemos no empieza con estos últimos 3 papas. Por allí anda circulando un videíto atacando la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, de la que vamos a hablar más adelante en alguna de las formaciones, en la que parten del supuesto de que en que un papa pide una autoridad mundial y que entonces eso es apoyar agendas abortistas, antinatalistas,
Bueno, a mí la forma de hacer el discurso, el del video, me llamaba la atención porque parecía un pastor de una mega iglesia, pero sin embargo es alguien de ambiente católico. Y con solo escuchar 30 segundos encontré 3 errores en su argumentación y dije, no vale la pena ver la media hora entera. Porque partía de ese supuesto, de que era la primera vez que el Papa, que un Papa hablaba de una autoridad mundial. No, no, déjenme decirle que ya Pío XII, en medio de la Segunda Guerra Mundial, hablaba de la necesidad de una autoridad mundial que evitara los conflictos armados como la Segunda Guerra Mundial y nos condujera por los caminos de la paz. Después, San Juan XXIII, el Papa Bueno, en Pacem in Terris, una encíclica escrita en medio de la crisis de los misiles soviéticos en 1963, que podrían destruir el mundo porque era energía nuclear, invita a buscar una autoridad mundial que regulara la política global. Y así cada uno de los papas fue llamando la atención sobre esa necesidad. Bueno, ¿qué nos hace ver la pandemia hoy? Que es cada vez más necesaria la búsqueda de un camino común. Y por eso me traigo a San Pablo VI cuando pone esas interrogantes y que sea nuestro estilo de vida el que cuestione a los otros. ¿Quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? ¿Por qué viven de esa forma? Es la misma pregunta que se le lanzaba a los primeros cristianos. Cuando la gente miraba a la comunidad capaz de ayudarse los unos a los otros. Nadie llamaba suyo a lo propio, dice el libro de los Hechos. Todos tenían todo en común. Y el canto que usábamos ahora para provocar la reflexión de Pedro Guerra decía, lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo. No sé, y digo que no sé, no tengo claro si la pandemia nos ha hecho replantearnos hasta esas lógicas y comenzar a compartir desde lo poco que tenemos. Pero no me entretengo más con el texto de Evangelii Nunciandi 21, que lo dejo allí para nuestra oración y reflexión. Porque el Papa Pablo VI logra ubicarnos a nosotros como una semilla o como aquella imagen que usa el mismo Jesús en el Evangelio de la levadura dentro de la masa, fermentándolo todo para transformarlo. En todo caso, San Pablo VI va a decir que la obra de la evangelización es llenar todos los ambientes y todos los lugares con la buena noticia de Jesucristo. Este testimonio al que nos invita San Pablo VI constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Y las preguntas que Pablo VI recogía allí son quizás las primeras preguntas que muchos no cristianos se pueden plantear. Ya sea de personas a las que Cristo nunca ha sido anunciado, de bautizados no practicantes, de gente que vive entre cristianos, pero según principios no cristianos. O bien que se trate de gente que busca, no sin sufrimientos, algo o a alguien que ellos adivinan, aunque sin poder darle un nombre. Y entonces aquí no perder de vista que todos los seres humanos andamos en actitud de búsqueda. Somos buscadores. No como el de internet, bueno, ese también busca, pero usted y yo andamos buscando. Y tal vez aquí evocar al grande Aurelio Agustín, para nosotros, San Agustín de Hipona. Te buscaba fuera de mí y estabas tan dentro. Oh hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé, dice el grande Agustín. Y luego dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Los hombres y mujeres, todos los hombres y mujeres andamos en búsqueda, en actitud de búsqueda.
Y vaya, basta con evocar nada más una experiencia de la vida diaria, ¿no? Cuando usted o a mí se nos pierden las llaves o se nos pierde un objeto, somos capaces de hacer aquello que narra el evangelio de aquella mujer que se le perdió la moneda y literalmente revolvió toda la casa hasta encontrarla. Si somos capaces de buscar así un objeto, es porque en nuestro corazón está inscrita esa actitud de búsqueda. Y cuando la hemos encontrado, cuando hemos encontrado el tesoro de nuestra vida junto con el Señor, entonces hay que compartir esa experiencia. ¿Con quiénes? Con todos. Creyentes y no creyentes. Gente que viva según principios no cristianos. Porque nos hemos encontrado no algo, sino alguien que nos cambia la vida. Y entonces van a ir surgiendo más y más preguntas, tal vez más profundas y más comprometedoras, porque el testimonio que nosotros vamos dando comporta varios aspectos: presencia, participación, solidaridad. Nuestro testimonio es quizás el primer gesto esencial para el proceso de la evangelización. Y cuando yo digo testimonio, no estoy pensando en que usted y yo somos seres perfectos, inmaculados, no pecadores, sino que vamos anunciando con nuestra propia vida lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y es allí donde todos, sin distingo de si somos clérigos o si somos laicos, estamos llamados a ir convirtiéndonos en evangelio vivo que camina por las calles de nuestras comunidades, tratando de incorporar en nosotros los mismos sentimientos, las mismas actitudes de Cristo el Señor. El rostro de Cristo es fácilmente perceptible en una comunidad que vive el evangelio con mayúscula. La pregunta o el gran cuestionamiento que tenemos que hacernos es el siguiente: ¿cómo haremos nosotros para vivir de esta manera? Siendo testimonios de Jesucristo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Cada uno de nosotros, usted, yo, conocemos nuestras propias fragilidades y sabemos por experiencia que si no nos asiste el Señor con su Espíritu Santo, no podemos perseverar mucho tiempo en nuestros buenos propósitos. Entonces necesitamos ir avanzando en nuestro camino de respuesta a Jesús. De respuesta a Jesús que nos llama a todos nosotros, tan diferentes como la imagen que está allí. Tan distintos. Pero se le ocurrió contar con usted y conmigo para que fuéramos la semilla de esa nueva humanidad y pudiéramos ir sembrando esa semilla de nueva humanidad en las formas en que nosotros actuamos todos los días. Y por eso ocupamos buscar el rostro del Señor, como dice el Salmo, ¿no? Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En nuestro corazón. Y por eso citaba al grande San Agustín cuando decía: te buscaba afuera y estabas dentro de mí. En la Eucaristía, con todas las limitaciones que tenemos hoy para experimentarla y para vivirla. Y sin embargo, la mediación tecnológica nos permite hacer experiencia de estar allí. Y yo quisiera apuntar aquí una cosa que hemos debatido mucho el padre Jafet Petrequín, el padre Manuel Chavarría y un servidor. Y es que nos queda la impresión que con respecto a la Eucaristía, bueno, como todo en este mundo tiene una fecha de caducidad, nos parece a los tres que los creyentes pensamos que la Eucaristía tiene fecha de caducidad.
¿En qué sentido? En que andamos pensando que si nuestra última comunión sacramental fue ayer, hace 8 días, antes de que nos encerraran, se nos venció la comunión y entonces ya ahora habrá que esperar con angustia y con tristeza y con dolor que vuelvan a abrir las iglesias para volver a consumir la Eucaristía y que se renueve en nosotros su acción. Somos hijos de nuestro tiempo, entonces pensamos que los efectos de la comunión sacramental en la Eucaristía tienen fecha de vencimiento. Y lo hemos debatido mucho los tres y hemos coincidido en que tenemos que ir trabajando en esa conciencia de que uno no colecciona comuniones, uno asume la vida del resucitado que en la comunión sacramental se nos da. Entonces, esta no tiene una fecha de caducidad. Sigue operando en usted y en mí. Y a mí allí donde me encantan las palabras del Evangelio de San Juan, que a veces uno les pasa tan rápido cuando las escucha, cuando las lee, cuando las medita. Está en el capítulo 6. Después de que los judíos, fariseos, ¿verdad? Y escribas se escandalizan y se preguntan, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Acusándolo a Jesús, ¿verdad? De ser antropófago, darnos a comer su carne. Jesús responde, se los aseguro, el que come mi carne y bebe mi sangre, hasta ahí no hay ninguna novedad, ¿verdad? Pero la novedad está en el verbo que usa San Juan, porque el verbo está en presente, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No dice tendrá para después de cuando se muera o en un futuro no determinado. No dice tuvo, no, dice tiene vida eterna. Entonces a mí me encanta esa expresión de San Juan porque me hace pensar en que cada ser humano que se alimenta con la Eucaristía sin fecha de caducidad, en ese ser humano ya se metió la vida eterna, la vida del resucitado. Y aunque nosotros no lo percibamos, o lo voy a decir más preciso y desde mi experiencia personal, aunque yo sofoque la fuerza de la vida eterna de la Eucaristía por mis limitaciones, por mis pecados, por mis fragilidades, centrándome mucho en lo malo, también tengo que ver que esa fuerza de la Eucaristía es la que sostiene y hace fecunda mis cualidades, mis habilidades, los dones y carismas que Dios ha puesto en mi vida. Por más que yo la sofoque con mis limitaciones, la fuerza de la vida eterna consumida en la Eucaristía está operando, no encuentro mejor palabra que esa, es decir, está funcionando dentro de usted y de mí. Y yo pienso que a veces a nosotros nos hace falta creerle al Señor eso. Perdón que lo diga así, pero todo este tiempo de pandemia nos ha traído en un sub y baja de actitudes, de emociones, de sentimientos, de respuestas de fe también, y cuando no de incredulidad, de dolor, porque estoy seguro que a muchos de nosotros, de los que estamos en esta reunión, nos ha tocado ver partir en medio de la pandemia y por la enfermedad de COVID-19 a gente a la que queremos, amigos, familiares, vecinos, uy, gente hasta que nos proveía de nuestros alimentos y de repente enfermaron y murieron por el COVID. Entonces eso es doloroso, pero en medio de todo eso, saber que la Eucaristía no tiene fecha de caducidad y que está operando en usted y en mí, tiene que ayudarnos a llenarnos, no de cualquier cosa, sino de la vida del resucitado que ya está en nosotros, y a dejar que el Señor impulse con sus otras presencias, la de nuestro corazón, la de los demás sacramentos, la de la experiencia de oración, vaya alentando en nosotros
la acción de su vida eterna. Y me detengo en la experiencia de oración, porque a veces yo me temo que a nosotros, no es que a la santa que voy a citar no le haya costado, pero que a nosotros nos cuesta bastante hacer experiencia en la oración de lo que la santa nos dice, y es Santa Teresa de Ávila. Aquella misma que cuando dialoga con Dios se queja de los tratos en las dificultades que Dios tiene con ella y le pregunta a Dios que por qué actúa así. Entonces Dios le responde que así trata a sus amigos y ella se vuelve y le dice, con razón tenéis tan pocos. Pero Teresa de Ávila tiene una frase sobre la oración que a mí particularmente me ha acompañado muchos años de mi vida y la define así: la oración es tratar íntimamente con aquel que sabemos nos ama. Y para mí la experiencia de la pandemia ha ido llevándome personalmente a ir profundizando formas de oración que a veces uno descuida, como la lectura orante de la palabra, como la oración personal, incluso el mismo silencio. Y hay una presencia que nosotros hemos recibido como un regalo muy grande, es la de ser convocados a la iglesia, llamados por Dios para reconocer al Señor, el rostro del Señor en el rostro de nuestros hermanos. Cualquier hombre, cualquier mujer, en el rostro de nuestros hermanos. Y aquí podría terminar el tema citando Mateo 25, pero quiero avanzar un poco más. Lo del Señor, buscar el rostro del Señor. Y San Juan Pablo II nos regala en un texto de la carta encíclica Novo Milenio Ineunte, en el número 25, escrita en los albores del año 2000, hace ya más de 20 años. Un texto que dice: la contemplación del rostro de Cristo nos lleva así a acercarnos al aspecto más paradójico de su misterio, como se ve en la hora extrema, la hora de la cruz. Misterio en el misterio, ante el cual el ser humano ha de postrarse en adoración. Pasa ante nuestra mirada la intensidad de la escena de la agonía en el huerto de los olivos. Jesús, abrumado por la previsión de la prueba que le espera solo ante Dios, lo invoca con su habitual y tierna expresión de confianza. Abba, Padre. Le pide que aleje de él, si es posible, la copa del sufrimiento. Marcos 14:36. Pero el Padre parece que no quiere escuchar la voz del Hijo. Para devolver al hombre el rostro del Padre, Jesús debió no solo asumir el rostro del hombre, sino cargarse incluso del rostro del pecado. Y como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, quien no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Entonces llevemos a la argumentación de San Juan Pablo II al extremo. El rostro destrozado de Jesús, el rostro sufriente de Jesús en la hora de la cruz, está así. Ustedes a mí nos devuelven el rostro de hijos de Dios. Y entonces pensar en cuántos hombres y mujeres tienen el rostro destrozado, sufriendo por tantas cosas. Esos hombres y mujeres que se nos acercan a la parroquia, esos hombres y mujeres que tocan la puerta de nuestra casa, esos hombres y mujeres que están en la calle, esos hombres y mujeres que han perdido el empleo. Más de 400,000 personas en Costa Rica están sin empleo hoy. Es cierto que ha venido disminuyendo la cifra conforme han pasado los meses, pero 400,000 personas sin empleo son 400,000 hogares sin ingreso.
Son 400,000 hogares que sufren, que la pasan mal. También puede estar el suyo allí, o el mío, o el de la gente que yo quiero. Y sigue el Papa diciendo, nunca acabaremos de conocer la profundidad de este misterio. Es toda la aspereza de esta paradoja la que emerge en el grito de dolor aparentemente desesperado que Jesús da en la cruz. Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es posible imaginar un sufrimiento mayor, una oscuridad más densa. En realidad el angustioso ¿por qué? Dirigido al Padre con las palabras iniciales del Salmo 22, aún conservando todo el realismo de un dolor indecible, se ilumina con el sentido de toda la oración en la que el salmista presenta unidos, en un conjunto conmovedor de sentimientos, el sufrimiento y la confianza. En efecto, continúa el Salmo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca. No hay para mí socorro. Y en Nuevo Milenio 27, dice San Juan Pablo II, ante este misterio, el de la cruz, además de la investigación teológica, podemos encontrar una ayuda eficaz en aquel patrimonio que es la teología vivida de los santos. Ellos nos ofrecen unas indicaciones preciosas que permiten acoger más fácilmente la intuición de la fe. Y esto gracias a las luces particulares que algunos de ellos han recibido del Espíritu Santo e incluso a través de la experiencia que ellos mismos han hecho de los terribles estados de prueba que la tradición mística describe como la noche oscura. Y entonces quisiera pensar, por ejemplo, en la vida de santos y santas, como Santa Catalina de Siena, y entre nosotros, más cercana en el tiempo, como Teresa de Calcuta, como la beata Sol María Romero, que supieron reconocer la presencia de Cristo entre los más pobres. Preguntaban a Teresa de Calcuta por qué hacía lo que hacía, sabiendo que dedicaba al menos una hora de adoración eucarística diaria para luego ir a encontrarse con el rostro de Jesús en los pobres. ¿Por qué hacía lo que hacía? Simplemente respondía, nosotros lo hacemos por Jesús. Y en algún momento cuando comentaba las constituciones de su congregación, decía, necesitamos la profundidad de los ojos de la fe para ver a Cristo en el cuerpo roto y en los vestidos sucios bajo los cuales se esconde el más bello de los hijos de los hombres. Necesitamos de las manos de Cristo para tocar esos cuerpos heridos por el sufrimiento. Necesitamos los ojos de la fe. También pienso en otros santos y santas que con mirada de creyentes veían a los otros y se fueron convirtiendo, con San Vicente de Paúl en el padre de los pobres, Damián de Molokai en apóstol de los leprosos. En Francisco de Asís fue esa mirada la que le hizo abrazar el horrible rostro de un leproso y cambiarle la vida. También no nos quedamos solo en la contemplación de Cristo en su imagen de crucificado. Él es el resucitado.
Nuestra mirada de fe tiene que dar un paso más y encontrar a Cristo resucitado. Y estoy seguro que usted y yo lo hemos visto resucitado y en tantos gestos de amor y de solidaridad de nuestra gente. Es más, cotidianamente hacemos la experiencia de Cristo, que vence al pecado, la injusticia y la muerte. En cada pequeño gesto que nosotros hacemos en los demás. Y entonces nos toca avanzar en nuestro camino de creyentes, no solo buscando el rostro de Jesús en cada persona, sino también de buscarlo en todo lo que nos toca vivir. Y entonces dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 91, hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Y en el numeral 48 me quise traer este numerito. Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos. A ellos suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que no tienen con qué regresarte, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 14. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. Es parte de la misión, de la tarea de la iglesia, salir a buscar a todos, privilegiando a los más pobres. Y en el numeral 49 dice el Papa, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. Y ya el Papa nos deja allí en Evangelii Gaudium unos rasgos de cómo ser iglesia que sale a buscar a los otros, los destinatarios de la experiencia vivida con Jesucristo. Y toda la encíclica, como nos explicaba Rafa, en la formación anterior, es una encíclica que nos invita a ser portadores alegres de la buena noticia del Evangelio. ¿De qué se trata? En palabras de los últimos 5 papas, de humanizar la globalización. Estamos llamados a tomar una postura frente a este fenómeno de la globalización del que a tanto se habla en nuestro tiempo. La gran tarea pendiente
es humanizar la globalización en términos del magisterio de la Iglesia. Podemos catalogarla a la globalización como un signo de los tiempos. Y de eso hablábamos con los consejos pastorales hace unos días y con los sacerdotes la semana antepasada. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que nos están llamando a la acción? Sabemos que este fenómeno se da en todos los niveles de la vida, político, económico, social, cultural, religioso, y que despierta dos grandes actitudes: adhesiones incondicionales y condenas totales. Y sin embargo, se nos llama a hacer más humana esa globalización. Y hay que dejar de mirarla como algo que no sucede para asumirla como una oportunidad en la que la Iglesia, especialmente en la dimensión ética, puede hacer un aporte decisivo y fundamental. La Iglesia de América Latina brinda una riqueza grande al mundo y a la misma Iglesia universal. Hay una cantidad de valores que vive nuestra gente que son una contribución muy importante tanto a la cultura de la solidaridad como a la globalización de la solidaridad. Y ya de la solidaridad hemos hablado en otro tiempo, señalando que es la responsabilidad de todos por todos, empeñándonos en la búsqueda del bien común. Por eso yo me he cuestionado bastante cómo hemos reaccionado como iglesia ante este cierre de 8 días. Y cuando digo como iglesia lo veo en su conjunto y lo veo desde las individualidades. ¿Qué es lo que prima en nosotros? ¿Cuál es nuestro mayor interés? Yo sé que el encierro no nos gusta a ninguno de nosotros, estoy claro. Pero cuando tenemos ese nivel de casos de contagio, cuando los contagiados son gente que conocemos, queremos y que están luchando unos más, otros menos por su propia vida, ¿qué tanto es el principio de la doctrina social de la Iglesia del bien común? Un criterio que oriente nuestra vida como iglesia y desde ahí comience a cuestionar la vida de toda la sociedad. ¿O es que hay otros principios y otros criterios que son nuestras prioridades? Bueno, son preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de discernir un signo de los tiempos como esta pandemia y como esta globalización que nos trae, generando cada vez más en nuestros países mayorías de gente que queda fuera de las oportunidades y de los beneficios de la misma globalización. Y entonces hay que plantearse globalizar la solidaridad en los gestos, en las palabras, en los vínculos. Y se lo decía yo un día de estos a alguien, a veces los vínculos no tienen que ser de manera presencial. El afecto, el cariño, el interés uno lo puede mostrar de mil maneras. Lo que nos falta a veces es creatividad para mostrarlos. Y pienso que nosotros como iglesia, actuando en la dimensión de la caridad, del amor, podemos ser presencia profética. También en este sentido, incentivando todas las acciones y emprendimientos, por humildes que sean, que estén en la línea de globalizar la solidaridad, promoviendo redes humanas que nos hagan cada vez más solidarios. Muchos de esos emprendimientos ya están en marcha. Un ejemplo muy interesante y novedoso es el de las redes territoriales que ya tenemos en América Latina. El concepto de red es inherente al hecho de la globalización y es uno de sus baluartes. Por ejemplo, las redes virtuales informáticas hicieron más fuerte el fenómeno de la globalización. Nadie se imaginaba hace un año que podíamos tener una formación en pastoral social de esta forma. Y nosotros podríamos pensar en ese modelo. Yo suelo decir que la iglesia es la primera institución social, desde el punto de vista de la sociología, que aprendió a trabajar en redes. Lo que pasa es que luego como que desaprendimos lo que habíamos aprendido. Porque ¿qué es la experiencia de la iglesia? Sí, de la iglesia católica, que quiere decir universal. Sino una experiencia de trabajar en redes en cualquier punto de este mundo. Una red que se sostiene desde el nivel de nuestra fe. Más o menos todos creemos lo mismo. Le creemos al resucitado. Y que se va traduciendo en nuestros gestos concretos.
Lo mismo en Asia que en África. Lo mismo en América Latina que en América del Norte. Lo mismo en la India que en Colombia. Los cristianos tenemos que estar allí presentes, buscando una mejor vida para todos. Y cada uno de nosotros, en esos puntos que cité y en otros del mundo, somos parte de la misma comunidad de la iglesia. Y vamos generando vínculos de solidaridad entre unos y otros. Aprendiendo a darle el protagonismo a la gente con la que trabajamos. Aprendiendo a tejer redes humanas al servicio de la solidaridad, que van a transformar nuestras maneras de producir, nuestras maneras de consumir, haciéndonos cada vez más responsables, nuestras maneras de pensar, de sentir y de ser en medio del mundo. No perdamos de vista que las redes son redes humanas. Detrás de cada situación hay personas concretas que viven una experiencia muy particular. Personas a las que hay que compartirles la buena noticia de Jesucristo. El ejemplo de las redes no es el único. Muchas de las acciones que se promueven en grupos e instituciones de iglesia están en el orden de una globalización positiva desde abajo. Se trata de una globalización que lucha por una sociedad en la que todos caben, pero con un pensamiento propio y respetando la pluralidad de las culturas de cada lugar. Entonces nuestra presencia profética como iglesia y en el mundo tiene que seguir creciendo en esa línea. Pidámosle al Espíritu Santo que impulse nuestra creatividad, que siga llenando con sus dones nuestras vidas y la vida de nuestras comunidades parroquiales, para que de manera creativa nos atrevamos, nos animemos a buscar una nueva imaginación de la caridad. Con esa expresión, San Juan Pablo II hablaba de la necesidad de buscar nuevas formas de hacer presencia de la caridad en medio del mundo. Con una nueva imaginación de la caridad. Rompemos aquella costumbre de estar haciendo todo de la misma forma y nos animamos a explorar caminos nuevos, intentando hacer de nuestra iglesia una experiencia de comunión de comunidades, cosa que nos cuesta a veces. Y esta semana yo particularmente empecé a cuestionar cosas de nuestra vida de iglesia, por ejemplo, el pensar que éramos una comunidad porque nos reuníamos en un mismo lugar juntos, valga decir, el templo parroquial. Y resulta que hoy no tenemos el templo parroquial para reunirnos. Y entonces eso va a impedir que seamos comunidad de creyentes. Y eso nos va a conducir a que nos desintegremos como comunidad. Desde mi punto de vista, debiera movernos a preguntarnos cómo fortalecer nuestros vínculos, nuestros lazos, unos con otros, para seguir sintiéndonos comunidad de creyentes. Para no sentirnos aislados, solos, tristes, afligidos. Una de las plegarias eucarísticas sobre diversas necesidades reza así: que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de justicia y de amor, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Al menos en la traducción española.
rezaba así el misal. En la Nueva Traducción le quitaron el amor. Y sin embargo, ese es el distintivo de nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No solo lo hacemos por justicia, no solo lo hacemos por la búsqueda de la verdad. Lo hacemos sobre todo porque hemos hecho una experiencia primera de descubrirnos amados. Y a partir de ahí, de descubrirnos llamados a comunicar esa experiencia de amor. El rostro del destino de ese amor puede adquirir muchas variantes. Desde los niños que no tienen que comer, desde las mujeres jefas de hogar, desde las madres que enfrentan solas la crianza de sus hijos y el mantenimiento de sus hogares, desde las personas que han tenido que dejar su patria para buscar otra en la que puedan al menos vivir un poco mejor. Y podríamos seguir enumerando rostros, como lo hace el documento de Aparecida en el ya lejano 2007. Los rostros de las personas atrapadas por las adicciones, los rostros de las personas que viven con condición VIH, los rostros de las personas privadas de libertad, los rostros de las personas que viven en condición de calle, porque no son de la calle, viven en una condición de calle. Los rostros de tantos hombres y mujeres que con costo les alcanza para el pan necesario. Y podríamos ir multiplicando rostros. Y allí preguntarnos si para usted y para mí, al final el rostro que resplandece es el rostro de Cristo el Señor. Porque hoy hemos intentado cimentar nuestro trabajo por hacer de una sociedad en la que quepan todos, desde la experiencia de descubrir el rostro de Cristo. Pero necesitamos ir caminando para hacer no solo una sociedad en la que quepan todos, sino primero una iglesia en la que quepamos todos. Y quizás allí entonces traerme a la memoria una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que ya la recorrimos la vez pasada, donde nos invita a hacer una casa de puertas abiertas, donde todos puedan entrar con su historia a cuestas. Y entonces luego ser allí, con esos que entramos con la historia a cuestas, capaces de tender caminos de reconciliación con Dios y de nosotros entre sí. Capaces de animar al que está solo, triste, afligido, al que se siente deprimido. Y en los pequeños gestos de cada día, hacer sentir a aquellos que hoy están fuera de cualquier grupo, de cualquier situación, que en la iglesia nadie es un extraño. Los judíos de habla griega se acercaron a Felipe, eran extranjeros y le dijeron, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres se acercarán a usted y a mí y nos dirán, queremos ver a Jesús? Pidámosle al mismo Señor que nos haga contemplar su rostro para transparentarlo a los demás en nuestras maneras de pensar, de sentir, de actuar, que no es otra cosa que nuestra vida de todos los días. Y que entonces esa vida de todos los días se convierta en una pequeña luz para que muchos, como dice esa plegaria eucarística, encuentren en nosotros un motivo de esperanza. Me detengo por allí y abrimos un espacio de alguna pregunta, algún comentario.
Buenos días. Mucha reflexión. Mi corazón hasta que está encogido de ver todo lo que tenemos que hacer, que verdaderamente que no necesitamos estar presentes en ese templo para poder desde nuestros hogares hacer esas redes de apoyo que necesitan todos y cada uno de nuestros seres que conocemos también y los que no conocemos. Por ejemplo, ahora nuestra parroquia ha dejado de dar ayuda a 50 personas, o sea, casi le estábamos dando 100. Yo le pregunté a la coordinadora, estoy llorando, perdón, pero es una aflicción muy grande. ¿Qué está pasando con esa otra gente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a quedar con las manos cruzadas? Estamos viendo a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Pero no podemos quedarnos dormidos a lo que nos dice el señor cura, que ya no podemos ayudar a más. No, porque ya hay un compromiso, ellos esperan. O sea, es verdaderamente me tocó el corazón. Gracias, doña Elsa. Uno de los grandes desafíos nuestros en medio de la pandemia, y lo digo desde el departamento, ha sido aprender a buscar apoyos en otros. Y yo entiendo la vida de las parroquias porque los cierres han golpeado las finanzas de las parroquias. A veces nos falta la astucia. Y pienso en aquel pasaje del Evangelio que dice, mansos como palomas, astutos como serpientes, para ir a buscar lugares donde podamos conseguir mejores precios para apoyar a los pobres. Ha sido una lucha mía todos estos 2 meses, ¿verdad? Con algunos almacenes de estar diciendo, mire, es que necesito un mejor precio para poder cubrir más hogares. Le he venido comprando tanto y usted ni un 1% hace de descuento. Y yo creo que a veces si nos unimos como bloques de parroquias nos es menos complicado. Muchas veces no pensamos más que en nuestra propia parroquia y ahí es donde se nos complica la cosa. Pero sé de parroquias que se están uniendo, están trabajando juntas, incluso para conseguir precios accesibles. Y de vez en cuando cuentan su historia, entonces el grupo empresarial en el que donan, en el que compran los alimentos, les dona alguna parte. Yo creo que ahí hay que animarse a replantearse cómo estamos funcionando. Y por supuesto, la gente espera que uno les asista. Sé de otras parroquias que lo que han hecho es ir alternando sus ayudas en el tiempo. 3 meses a un grupo de familias, otros 3 meses a otro grupo de familias, otros 3 meses para ir rindiendo sus escasos recursos. Padre David, ¿puedo hablar? Sí. Doña Claudia, ya la vi en la esquina. Bueno, nosotros hemos hecho un plan a nivel parroquial, ¿verdad? Yo hablé con el padre Juan Carlos y le decía yo que la pastoral social somos todos los agentes de pastoral, no solamente el grupito de la pastoral social como se ha venido pensando, ¿verdad? Y entonces, con el nuevo consejo pastoral, ¿verdad? Que se había hecho en la acción misionera, el coordinador de la acción misionera me ha estado ayudando. Y él es muy activo y tiene como el don de poner a trabajar la gente, ¿verdad? Y entonces, de momento se inventó hacer una caravana misionera por toda la comunidad,
¿verdad? Se pensaba hacerla en dos sábados, pero después vimos que era muy agotador eso de 2 sábados, y entonces pensamos en hacerla en el mismo sábado en diferentes sectores, 2 equipos. Y se consiguen 3 carros por un lado y 3 carros por el otro para que salgan a recorrer todas las calles, ¿verdad? Y entonces la gente, como no quiere salir de las casas, la gente dona, ¿verdad? Dona víveres y dona plata, ¿verdad? Entonces, hay una parte que se compra y hay otra parte que la gente dona, ¿verdad? Porque nosotros ahorita estamos haciendo por mes 150 diarios y tal vez salen más, porque hay gente que a veces llega con su problema de inmediato y se le da, ¿verdad? Pero entonces estamos haciéndolo ahora de una forma ordenada, se les da a ellos un tiquete al principio del mes para poder entregarles al final de mes el diario de lo que la gente dona, ¿verdad? La caravana se hace el tercer sábado del mes, pero con la ayuda de todos los agentes de pastoral de la parroquia, porque solamente la pastoral social no puede. Ahorita estamos haciendo como una reestructuración. Le pusimos el equipo del Buen Samaritano. Va a haber un equipo central que se encarga de otros equipos pequeños, un equipo de comunicación, un equipo de asistencialismo, un equipo de caravana y un equipo de formación, ¿verdad? Porque si no formamos a la gente, no podemos hacer esto, ¿verdad? Entonces, en esas estamos. No está totalmente todo hecho. Estamos ahí, vamos trabajando mes a mes, ¿verdad? Pero estamos tratando de hacer esos equipos. Gracias a Dios que la gente ha respondido, los agentes de pastoral han respondido. La primera vez que se hizo la primera reunión, que el padre pidió 2 miembros de cada grupo de todos los grupos de renovación, de jornadas, de hombres en victoria, 2 miembros. Cuando hicimos esa reunión así virtual, yo les pasé una mínima parte de eso que usted nos dijo ahora, del designio amoroso de Dios, ¿verdad? Y la misión de la iglesia. Y entonces la gente como que entiende que la misión no es de todos, ¿verdad? De todos los agentes de pastoral, digo yo sé que es de todos, aunque no estemos en la iglesia, pero por lo menos los que ya estamos comprometidos debemos saber que no es que hay que decir, vaya a la pastoral social, ahí le ayudan, no. Y digamos, cuando una persona me llega ahí a la oficina y me dice, vean, es que hay un caso así, así. Entonces le digo, yo hagamos una cosa, usted tome ese caso como la misión suya. Si le llegó a usted va a estar detrás de ese caso, ¿verdad? Y yo le puedo ayudar, digamos, en el aspecto de, si usted no puede dar, ¿verdad? Entonces yo le ayudo pero usted lo mantiene, que usted le dé seguimiento, ¿verdad? Y entonces así hemos podido ayudar a un poquito más de personas, ¿verdad? Sí, entiendo lo que dice Elsa, que ya llega un momento en que no se puede más y yo les hago ver eso, ¿verdad? Pero lo que hemos estado haciendo es poniendo las cosas en oración y de verdad que me asombro cuando Dios hace el milagro. Los diarios salen, aunque yo digo, ahora no nos va a alcanzar. Y cuando me doy cuenta, los diarios salen. La gente llega a dejar, ¿verdad? Las personas que tienen llegan a donar, que 20 bolsas de arroz, que una bolsa de arroz, que hay gente que nos da hasta una bolsa de sal, ¿verdad? Pero el Señor, le dijimos, usted es el que está mandando a la gente, usted te tiene que encargar de ver cómo llega la comida, ¿verdad? Porque hay que darles de comer. Usted nos está diciendo que denles de comer, usted haga que la comida llegue. Y entonces, bueno, esa es la experiencia que tenemos aquí.
Gracias, doña Claudia. Con Yo gusto. insisto en lo último que usted señalaba, ¿verdad? Yo al Señor le digo en mi oración, mire, esta cosa es suya. Yo solo estoy ayudando. Eh, esta cosa es suya, a ver cómo me ayuda a salir adelante. Porque también en nuestra oficina se ha incrementado el número de personas solicitando ayuda. Nosotros lo que tratamos de hacer allí es un control cruzado, ¿verdad? Llamamos a la parroquia de donde vienen y preguntamos si ya recibieron ayuda y si no han recibido, pues apoyamos en la medida de las posibilidades. Yo creo que también la situación nos está obligando a unirnos más nosotros y a coordinar más entre nosotros. Como suelo decir, la gente tiene sus necesidades y para solventarlas a veces son más rápidos que nosotros, entonces van a una y otra parroquia. Entonces poder ayudarnos unos con otros. No somos el IMAS que tiene el sistema integrado de registro de beneficiarios, pero al menos podríamos estar diciendo, bueno, nosotros ayudamos tantas familias, pregúntenos y qué día dan la ayuda a ustedes y qué día damos la ayuda a nosotros para poder coordinarnos. Incluso a veces desde lo poco que cada parroquia tiene, apoyar a otra parroquia que tiene menos es necesario, quizás indispensable. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hola, yo tengo un comentario pregunta. Nosotros veníamos trabajando muy bien, incluso con Rotarios, con el Salesiano. Tal vez no habían campañas masivas, pero los mismos coordinadores le preguntaban a uno cómo están para esta semana. Entonces estábamos más o menos dando como 120 por semana. Pero obviamente 20 prójimos por semana, ¿verdad? La entrega la hacía el padre, entonces era un filón. Y en Zapote, hay demandas para todo, ¿verdad? Si la vecina incómoda de la filial le cerraron el portón y ya no puede entrar por el portón de atrás porque el ministerio dice que es solo una puerta, va a demanda para que le abran el portón. Que un señor se incomodó en una misa, demanda a la parroquia. Entonces ahora con el cierre estamos frenados porque no se pueden hacer molotes. Y como le decía yo al padre ayer, no sabemos cuánto va a durar este cierre o si van a abrir una, van a cerrar 15, ¿verdad? Entonces las señoras nos decían, yo ofrezco mi casa para que le den a los del barrio o a los de la zona. Y yo le decía a ella, sí, pero ¿qué pasa si usted se contagia porque algún prójimo llega y usted entonces cuando se contagie o cuando llegue alguien y diga, porque usted tiene aquí una fila de 5 personas, es que el padre me mandó a dar, ¿verdad? Siempre todo va a ser enfocado así. Entonces, también hemos visto cómo estos cierres han tal vez, no sé si mermado el espíritu de ayuda en los mismos sacerdotes por todo esto, ¿verdad? También este escándalo mediático con el padre Mauricio, pero es un tiempo complicado. Yo veo que también la persecución, ¿verdad? Aunque sea darle un plato de comida a los pobres, la persecución se hace presente. Entonces ahora estamos esperando, a ver, con el corazón en la mano, ¿verdad? De la gente que está necesitando. Pero como le decía yo a la señora, ella me decía, abran un día y los dejan pasar de 2 en 2. Yo le decía, bueno, está bien, pero si llega el ministerio, no podemos dar atención al público de ninguna clase, o sea, hasta la oficina parroquial en teoría debe ser cerrada. Si llega el ministerio y nos ponen los sellos, ¿quién va a pagar esta multa? ¿Verdad? Sin Eucaristía, sin colectas, no podemos exponer al equipo sacerdotal, no podemos exponer al edificio, no podemos exponernos a que nos pongan unos sellos y abran el lunes y nosotros sigamos cerrados, ¿verdad? Entonces, esto también es muy complicado. Yo le decía al padre, solo que hagamos con los casos más urgentes un estilo de apadrinamiento, ¿verdad? Que hay 2 familias en el precario que urgen ya,
pues se llama al coordinador del camino neocatecumenal. Ayúdeme usted con las comunidades a formar los diarios y que se los vayan a entregar a esta dirección. Que el otro señor que vive allá, que ya no tiene que comer, pues se llama a los ministros extraordinarios de la comunión, que formen un diario y se lo vayan a dejar, pero igualmente es complicado, ¿verdad? Porque andar casa en casa recogiendo que yo tengo una bolsa de sal, que yo tengo una bolsa de azúcar, es exponer a alguien. No todos tienen simple, entonces y todo venía muy bien, por lo menos con nosotros, y ahora estamos frenados, ahora estamos esperando a ver cuál es la voluntad de Dios con esa misión. Gracias a Dios nosotros empezamos desde el domingo de resurrección del año pasado, prácticamente, ¿verdad? Y Zapote es muy solidario, porque es la verdad, pero también tenemos ese impedimento, ¿verdad? De que no vivimos en una isla, tenemos que hacer caso a las medidas sanitarias por amor a nosotros, a nuestras familias, a los mismos hermanos. ¿Y de qué hace uno entonces ahora? A ver qué es lo que quiere Dios. Yo creo que una forma de organizarnos y que nos había servido incluso para las celebraciones eucarísticas era el entregar citas o tiquetes, incluso para la distribución de los alimentos. Por ejemplo, nosotros en la Oficina Pastoral Social establecemos un determinado horario y le vamos diciendo a la gente, bueno, venga a tal hora, venga a tal otra. También para que Rafa no se nos vuelva loco con 10 familias a la vez, ¿verdad? Sabiendo que tenemos también el riesgo del hogar para personas en situación de calle en nuestro primer piso. Entonces, vamos dosificando las entregas y creo que eso nos puede ayudar a organizarnos. Si ustedes me preguntan a mí, una de las cosas complicadas para nosotros como iglesia hoy es que el último comunicado de la conferencia episcopal abolió las listas y los tiquetes e incrementó, bueno, o señaló que el aforo era de un 50% y algunos curas entendimos otra cosa. Pero justamente es eso, o sea, nosotros o nos ordenamos o nos ordenamos. Estábamos acostumbrados a cierta forma de hacer las cosas, ahora todo el entorno nos cambió nuestra manera de organizarnos. Y ahí es donde necesitamos aprender a organizarnos de nuevo. Yo creo que de las lecciones aprendidas, esa es uno de los aspectos que tenemos que implementar, aprender a organizar. Padre David, ¿me Sí, permite? dele. Es que Leda estoy de Llorente. porque la computadora me bloqueó el audio. Entonces, me pasa el teléfono. Ok. Yo creo que como personas de fe tenemos que confiar que las cosas pasan por algo y que todo es dirigido por este ser supremo en el que creemos. En nuestra comunidad, el año pasado, cuando empezó todo esto, para el mes de mayo, que tenemos la fiesta patronal, dijimos, ¿qué hacemos? No podemos dejar pasar la fecha. Y al padre se le ocurrió ir a hacer un recorrido por las diferentes comunidades con la patrona, con la imagen de la Virgen. Y la respuesta de la comunidad en general fue muy positiva, así como doña Claudia comentaba de esos recorridos que han hecho por las diferentes comunidades, aquí también se hizo, y recogimos entre víveres y dinero lo suficiente para atender a las familias que se les ayuda por 3 meses. Durante 3 meses no tuvimos que buscar dónde abastecernos para ayudar a esas familias. Ciertamente aquí tenemos más o menos 40 familias a las que se les ayuda mes a mes. Después de eso,
ya, bueno, se acabó el abastecimiento, ¿qué hacemos? Entonces hubo ahí un pretexto, semana misionera, semana de la solidaridad, y volvimos a salir visitando las comunidades. Para que no resultara tan cansado para el párroco hacer esas visitas, acompañado por muchos feligreses, lo que se hizo fue separarlo por sectores. Entonces un sábado visitó unos sectores, otro sábado otro, de manera que volvimos a recoger materia prima y dinero para abastecer de nuevo la bodega para 3 meses. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que no solamente Llorente o las comunidades a las que ustedes pertenecen, sino Costa Rica en general, es una comunidad muy solidaria, pero los ticos estamos acostumbrados a que nos pidan. No tenemos iniciativa de llevar, de ser espontáneos y ceder nuestras cosas, sino que si llegan a mi puerta y me tocan y me piden, yo doy. Yo creo que es un asunto de que utilizando las redes sociales, los mismos párrocos, los mismos consejos pastorales, las mismas pastorales sociales, divulguen las actividades que se pueden hacer y que doña Elsa proponga dentro de su grupo precisamente ese tipo de actividades que promuevan que la gente se despierte, que se prepare. Tal día vamos a pasar a recoger y ténganlo por seguro que la gente da y da más de lo que esperamos. Pero tenemos que como lanzarnos en esa experiencia. ¿Cómo hacer con las entregas? Pues hay diversidad de formas. Desde los piquetes que propone el padre David, las citas, hasta la convocatoria, qué sé yo, por apellidos, por orden de lista, por qué sé yo. Que la gente no se aglomere. Tenemos que irnos educando también en eso y educar a esas personas a quienes les ayudamos lo que significa protegerse, lo que significa no aglomerarse y por qué. Y tener paciencia también, porque hay veces llegan 3, 4 que deme a mí primero porque ya me voy y no. Las cosas tienen que hacerse con orden. Pero sí, nosotros aquí, por ejemplo, hubo una época en que nos organizamos y teníamos 4 o 5 personas con sus carros que iban a repartir los víveres a cada una de las familias para que no tuvieran que venir hasta la parroquia a hacer fila. Así que, como les digo, yo creo que podemos lograrlo. Somos comunidades solidarias, somos grupos de personas que pensamos en los demás, pero nos tienen que empujar un poco, nos tienen que impulsar a que hagamos las cosas, porque somos un poco perezosos para estar pensando cómo le ayudo al otro. Hay veces vienen personas a la comunidad de Cáritas y nos manifiestan, ay, que mire, que es que yo quiero ayudar pero ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo traer? ¿Cuánto dinero debo dar? Bueno, aprovechémonos de esas preguntas para motivar a otros a que colaboren en esos términos. Eso era lo que quería decirles. Muchas gracias, doña Leda. Rafa. Adelante. Sí, gracias y muchas gracias al padre David por la presentación. Me llamó mucho la atención esto, bueno, que sea, que todas las personas podamos tener acceso a todos los bienes, ¿verdad? Como se acuerdan de la canción al principio, los que viven debajo del puente, los que vivimos arriba del puente. Y pienso yo que es muy importante lo que nos decía el Papa, ¿verdad? El Papa habla de una iglesia en salida. O sea, si nosotros salimos y vemos la realidad de esta gente que sufre y nos dejamos conmover, automáticamente, generalmente se da un cambio, ¿verdad? Porque al estar en contacto con el dolor, eso toca lo profundo del corazón.
Y lo otro que decía el padre David, esta reflexión bíblica de queremos ver a Jesús. O sea, la gente hoy también quiere ver a Jesús, pero no lo va a ver en grandes discursos, en grandes comunicados que muchas veces nadie lee, sino lo ve en gestos concretos, en personas concretas, ¿verdad? En gente que está dando la vida por los demás, en gente que realmente se preocupa por el otro, sin importar quién es el otro, si es bueno o malo, si es creyente o no creyente, sino que realmente está sirviendo a los demás y está mostrando el rostro de Jesús. Y yo pienso mucho en la iglesia como una mamá, ¿no? Que cuando invita a que lleguen a almorzar, que vengan los hijos a comer. O sea, no, la mamá no excluye a nadie. La mamá siempre busca un gallito para todos, ¿verdad? Incluso para aquel hijo que anda mal portado, siempre va a haber comida para él. Y pienso que tenemos que recuperar como esa imagen de esta iglesia madre cercana a todos y que no excluya a nadie. Y lo otro que decía el padre David de este cambio, de este reiniciar el sistema. Vivimos en un sistema que lo que le importa es el lucro, le importa la competencia, no importa que haya que mucha gente muera, porque lo que buscamos es competir y tener más y más a costa de lo que sea. Y recordaba lo que decía Monseñor Romero hace años, ya por los años 70, él decía, hay que cambiar de raíz todo el sistema, hay que cambiar de raíz todo el sistema, porque si no se hace, por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente que está sufriendo hoy hambre? O sea, hay un sistema que es injusto. ¿Por qué los países ricos hoy sí se están vacunando y los más pobres no? Porque hay un sistema que es injusto. ¿Por qué si el Papa hace tiempo viene diciendo, mire, por favor, que se libericen las patentes, que no se vea esto de la vacunación como un gran negocio, ¿verdad? Y nadie le hace caso, porque el sistema está enfermo. Y entonces pienso que, o sea, nosotros como personas que estamos más directamente involucrados en todo esto, la pastoral social, también cuando tengamos la oportunidad de hacer reflexionar a la gente de las raíces de lo que nos está llevando a esta situación tan fatal, ¿verdad? Y decir que estamos urgidos de un cambio de sistema, un cambio de mentalidad, de solidaridad efectiva y afectiva con todas las personas. Gracias, Rafa. Yo creo que la pandemia nos ha llevado, por lo menos a nosotros, desde el lado eclesial, a replantearnos muchas preguntas y a replantear cómo transformar el sistema en el que estamos viviendo. De hecho, una de las cosas que hace un documento que ayer hacía público el Consejo Episcopal Latinoamericano, que se llama La cuestión social en medio de la pandemia, en la parte de los ejes teológicos que nos mueven como Iglesia en América Latina, es invitarnos a buscar cómo transformar este sistema que es profundamente desigual, profundamente injusto. Y pues es parte del trabajo que nos toca hacer como iglesia. Yo creo que tenemos que ir ofreciendo esa dimensión, ¿verdad? Que desde hace rato se viene anunciando y denunciando que no está, que es la dimensión ética de cómo está funcionando este sistema global y no cansarnos de eso hasta que alguien nos haga caso, ¿verdad? Eh, el tema de las patentes, por ejemplo. El tema de las patentes para combatir la pandemia. Yo creo que desde una ética cristiana ni siquiera uno debería plantearse si las deben liberalizar o no. O sea, ya deberían estar libres para que el conocimiento generado en torno al virus, que hoy es distinto a hace un año, se pueda traducir en medios para evitar que siga muriendo gente. Pero seguimos pensando en acumular y acumular más, ¿verdad?
La gran reacción, digamos, ayer de 3 casas farmacéuticas en contra de la idea de liberalizar las patentes fue feroz en los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que si queremos salir de la pandemia de una mejor manera, necesitamos hacer circular ese conocimiento. ¿Y cómo atacar la pandemia? Es muy bonito que anuncien que ahora ya no es solo la vacuna, sino unas pastillas, pero ¿quién va a tener acceso a eso? Son las preguntas que uno como creyente debería hacerse, ¿no? A la luz del tema de hoy, una sociedad en la que caben todos. ¿Alguien con alguna otra pregunta o comentario? Bueno, voy a agradecer porque verdaderamente me llegaron al corazón, como vieron, hasta las lágrimas se me desbordaron, porque sí hay muchas cosas por hacer. Yo no tengo coordinación de esta parte de la pastoral social, pero siempre he estado ahí metiendo el apoyo, ¿verdad? Y más con mi grupo de Bandera Azul Eclesial, que verdaderamente creo que esta es una columna vertebral para atender estas situaciones. Quiero agradecer grandemente a todas las personas que me dieron ideas y las voy a transmitir. Creo que vamos a lograr algo más y siento que hemos estado muy solos en nuestra parroquia también en la parte de con los otros grupos pastorales, como que nos hemos dormido y vamos a sensibilizar y a pedirles colaboración también. Muchas gracias. Gracias, doña. Gracias. Padre, yo creo que estamos para la bendición. Listos. Y tuve que hacer cambios de dispositivo porque la cosa estaba complicada, ¿verdad? Pero bueno, ya volvimos. Agradecerle la atención, el ratito que sacaron. Seguimos animándonos en el camino de ser familia de los hijos de Dios y de intentar hacernos la vida más humana unos a otros, especialmente a los más pobres. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con ustedes, les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Y no queda más ser cuidadosos con nosotros y con nosotros. Es parte de lo que esta situación nos está enseñando. Y el cuidado es una actitud que brota de nuestra vida de cristianos. Cuidarnos y cuidar al otro. Que pase muy bien. Si Dios quiere, nos vemos en un mes en la siguiente formación y seguimos compartiendo nuestros saberes y conocimientos hasta por el medio del WhatsApp. Recordarles que estamos a las órdenes de ustedes a través de WhatsApp para cualquier inquietud, cualquier duda en lo que les podamos apoyar.